Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de Notimas.net, algo más que noticias. Hoy es viernes y el próximo lunes es día de fiesta. De manera que el programa de hoy lo vamos a repetir también el lunes, que es día de fiesta. Un fin de semana largo, mucha gente se va de vacaciones a la playa, otros van a ver a sus familiares. En fin, queremos aprovechar el día de hoy para enviar nuestra salutación y nuestro saludo de aliento más bien a nuestro amigo Bernardo Alemán. Bernardo Alemán es el diputado de la provincia de Montecristi, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de una dolencia del corazón. Afortunadamente la operación salió bien y ya él está en franca recuperación, de manera que vaya para él nuestros parabienes, esperando que se recupere lo más pronto posible y pueda estar con su gente allá en la línea noroeste, contribuyendo como siempre al bienestar de esa zona. Asimismo queremos manifestar nuestra satisfacción por el cumpleaños de un gran amigo, el comentarista estelar de la Z101, don Álvaro Albelo, quien hoy está junto a su familia celebrando un año más de vida. Nuestras felicitaciones, don Álvaro. Igualmente, falleció en el día de ayer un gran amigo nuestro, el ingeniero Jimmy Fernández, quien es hermano del ex vicepresidente de la República, el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Jimmy falleció en la ciudad de Miami y de acuerdo a lo que me han informado sus familiares, será velado en el día de mañana en la funeraria Blandino, de manera que todos estaremos allí dando nuestras condolencias a los familiares de ese gran dominicano que tanto aportó y que murió a una edad muy temprana, nuestro amigo el ingeniero Jimmy Fernández. Por otra parte, hoy se conmemora también un año más del fallecimiento del profesor Juan Bosch. Y como en honor a él, o quizás una coincidencia, no sé exactamente cómo ha sido, el gobierno dominicano va a trasladar los restos del coronel Rafael Fernández Domínguez, quien es el líder de la revolución del año 1965, va a trasladar sus restos al Panteón Nacional. Siendo no una coincidencia, es un día apropiado para que este gran dominicano, este gran soldado de la patria, vaya a descansar donde están los héroes nacionales. Tenemos hoy con nosotros a un gran amigo que llegó un poco tarde. Estábamos esperando para echar un diálogo, como siempre, con él. Hemos participado en varios programas. El amigo Juan Carlos Espinal. Muy buenos días, muy buenas tardes, Néstor Rodríguez. Yo pido disculpas porque haber llegado 5 o 6 minutos tarde. Lo que pasa es que la ciudad está... Como siempre, mucho congestionamiento de tránsito. Sí, la ciudad está no solamente es la gran cantidad de vehículos, sino la falta de la demanda de autoridades y de incluso la propia ciudadanía. Bueno, ese es un problema que está enfrentando la ciudad de Santo Domingo, que no se resuelve, a mi juicio, abriendo nuevas vías o haciendo elevados, ni nada de eso, sino que se resuelve poniendo restricciones en la importación de vehículos. Es decir, y resolviendo el problema del transporte colectivo, que nosotros tenemos en la República Dominicana muchos años tratando de resolver y no hemos podido. Es decir, mientras aquí la solución sea el transporte individual, vamos a tener siempre 3, 4 y hasta 5 vehículos por vivienda. Y entonces siempre van a existir esos tapones. En otros países ya existe el sistema de autobuses, existe el sistema del metro, existen sistemas colectivos de transporte que hacen menos necesario o menos imprescindible el que las personas tengan un vehículo para trasladarse. Nadie puede como hubiere. Bueno, eso... Nadie puede con esa informalidad. Si otros países lo han resuelto, yo creo que nosotros podemos... Es un problema cultural. Podemos resolverlo. Es un problema sociocultural. Aquí también a veces creemos que abriendo vías nuevas en la ciudad, o que haciendo elevados, acortando avenidas o ampliando... Un 4% para el tránsito. Ampliando avenidas. Yo tengo muchos años yendo a la ciudad de Nueva York. ¿Tú conoces Nueva York? Claro, viví mucho ahí.
Yo no conozco una nueva vía que se haya hecho en Manhattan, por ejemplo. Pero Y el tránsito siempre es fluido. es un problema sociocultural, no es un problema de recursos, no es un problema de autoridad, es un problema sociocultural que está estrechamente vinculado con los asuntos que tenemos de subdesarrollo. Sí, claro. Hay algunos aspectos de subdesarrollo que no hemos podido desarrollar, Héctor. Lo decimos con mucha lástima, mucha tristeza, porque no se trata del aglomeramiento de los vehículos, no solamente va estrechamente vinculado al tema de la educación, es un problema de importación, un problema de un negocio desorganizado, es un asunto de muchas aristas, porque mira, los vehículos de gran cilindraje, por ejemplo, eso es algo curioso en una sociedad donde hay mucha desigualdad. O sea, hay aspectos vinculantes a lo que yo te decía respecto del atraso socioeconómico y sociopolítico que se refleja en el tapón. Sí, sin lugar a dudas. El tapón es una expresión indudable de lo que es la ciudad de Santo Domingo. Déjame contarte esta anécdota del doctor Balaguer. Una vez me dijo él en su casa, cuando se comenzaron a hacer, después que él fue desplazado del poder, se comenzaron a hacer en la ciudad de Santo Domingo los elevados y los pasos, esos pasos peatonales y todas esas cosas. Él me dijo, estamos equivocados, estamos haciendo una ciudad capital para vehículos y no para peatones como debe ser. Sí. Claro, el doctor Balaguer venía influido de su estancia en Europa. Tú ves que en Europa, por ejemplo, en Francia, tú vas a Francia, vas a España, y las aceras son 2 veces más anchas que las vías, porque son ciudades que están hechas para peatones, para que la persona pueda caminar en la ciudad. La ciudad de Santo Domingo no, esto es una ciudad que está hecha para el tránsito nada más, y las aceras son estrechas y a veces ni existen. Mira. Entonces tú no tienes pasos, rampas para los minusválidos, por ejemplo, y nada de eso. Yo veo, por ejemplo, esos elevados que se hacen aquí, esos pasos peatonales elevados que cruzan la calle. ¿Qué persona después de 60 años puede cruzar eso? ¿Puede subir esas escaleras? La sociedad de psiquiatría, yo no estoy relajando, la sociedad de psiquiatría y los sociólogos del siglo XXI tienen mucho trabajo pendiente con la conducta del tapón. La conducta del tapón es la conducta del apagón, es la conducta del boletrí. Del atraso. Del boletrí, del que te saca la licencia aún con resuelto el problema. Sí. Es un problema consustancial al alma de nuestra. Pero bueno. Yo siempre digo, Juan Carlos, que yo creo que un alto porcentaje de la causa de los tapones es que la gente no sabe manejar. Yo veo en otros países, cuando tú estás frente a un semáforo parado, ¿verdad?, que el semáforo cambia a verde, la gente sale a gran velocidad para darle oportunidad al que viene detrás, que pueda cruzar el semáforo. Es que es muy hostil. Aquí no, aquí la gente se queda, bueno, yo cruzo ya que el resto que está atrás se lo lleve quien lo trajo. Es un problema es muy hostil, es una sociedad muy hostil. Es una sociedad creada, como bien dijiste. Y también tiene mucho que ver con esas licencias que se dan a la gente sin la licencia comprada. El tema del subdesarrollo, del atraso que aún coexiste entre la gran abundancia y el parte atrás. Es un tema fundamental que tiene que ver, tú te topas con el caballo, con el pobre hombre que va de trabajo, que va vendiendo al lado de las grandes torres. No se ha pensado mucho en el ser humano. Y al no pensarse mucho en el ser humano, gravita, eso es un problema de alto consumo, pero al mismo tiempo una problemática que genera también al mismo tiempo un problema económico en el hogar. La mujer y el hombre tienen 2 vehículos. Entonces en la República Dominicana no se puede salir, tú con una placa impar o par, tú puedes salir el mismo día. Se debe establecer que usted no puede salir, usted no puede tener 2 vehículos en la casa para salir los dos al mismo tiempo, con el problema que hay, como Venezuela, como México, como Argentina. Es decir, hay otros países que han tomado esas medidas. Aquí se han tomado en ocasiones anteriores, eso de que pueden salir los impares, los impares. Y el desorden del caos vial de la OTT, del tema no de las leyes respecto del tránsito. No se cumplen. El organismo AMET no da abasto. Eso no es un problema militar, eso es un problema sociológico, eso es un problema de otras envergaduras mucho más profundas, que atrasa incluso toda la dinámica. El apagón
el día que se cuantifique la cantidad de dinero que República Dominicana ha dejado de percibir por el apagón, tendremos claramente de lo que se trata. Yo creo que también tiene que ver mucho con las reglas y hacerlas cumplir. Yo digo que el mejor síndico que pueda tener la ciudad de Santo Domingo no es aquel al que le den más recursos, es aquel al que establezca reglas y las haga cumplir. Además, yo pensé que cuando se estableció la policía municipal iba a cambiar la situación, pero todavía tenemos la misma situación, la gente ocupa la acera, los buhoneros todavía, ayer creo, antes de ayer, estaban desalojando los buhoneros de la Duarte y la José Martí, que habían ocupado ya la calle completa. Hay un asunto de consumismo, es decir, no es el consumo per se, hay un asunto de consumismo, hay un asunto, por eso apelaba a la sociedad de psiquiatría y a los sociólogos, porque no es un asunto de autoridad, es un asunto que va consustancial a la velocidad que va la economía, porque al ser una economía de servicio, al ser una economía que depende básicamente de la capacidad del capital del hombre, entonces excluye al individuo, y al excluir al individuo, el individuo tiene que llegar temprano al trabajo y compra el motor, pero el motor, por ejemplo, donde están regulados los importadores. Y es un tema muy profundo que abarca también a la economía, abarca el turismo, abarca la zona franca, abarca todo lo que son los bienes y los servicios, ¿no? Y es fundamentalmente. Bueno, siempre caemos, Juan Carlos, en lo mismo. El tema de la educación. Muy fuerte. Precisamente aquí estaba en el... Pero ¿qué tipo de educación? ¿Qué tipo de educación? A veces tenemos el individuo que va a la universidad, tiene la capacidad y la posibilidad de ir al extranjero, becado, no necesariamente tiene que ser por pago él, y regresa, no se va en rojo en Washington Heights y se va en rojo en la República. Entonces hay un aspecto de falta de autoridad, una falta de autoridad muy profunda en la sociedad dominicana, una falta de autoridad, por ejemplo, al Estado. Por eso yo cuando te dije, quiero ir a tu espacio, y te agradezco que me hayas invitado, el aspecto de lo que tiene que ver mucho con la seguridad pública, ¿no? Hay una demanda muy profunda de parte de la sociedad en el sentido de demandar de la autoridad, y hay un desfase muy profundo en términos de la concepción y la planificación de lo que implica un ordenamiento estructural del transporte, no solo, porque el transporte explica cómo está la economía, el transporte dominicano explica cómo está la economía, honestamente, porque tú tienes a una sociedad, tú sales a las 5 de la tarde a esta hora, los horarios de los colegios, los horarios de los liceos, ¿por qué el niño tiene que llegar a las 7 al colegio? ¿Por qué? ¿Por qué no puede llegar a las 8:30? ¿Por qué los trabajos tienen que empezar a las 8 de la mañana cuando empiezan los muchachos en la escuela? ¿Por qué los trabajos no pueden empezar a las 10 como en España? Sí, pero tiene que ser parte de eso, de un reordenamiento que lo haga el Estado. Pero obviamente. Tiene que haber algún organismo rector, que eso es lo que se ve, que no hay alguien que esté regenteando. Bueno. Incluso, sobre todo la ciudad, porque aquí a veces los alcaldes quieren dejarle todo al gobierno. Aquí a veces no se sabe quién es el jefe de una ciudad, si es el gobierno central o si es el alcalde. Y por eso el alcalde no establece reglas, solamente... Mira, la sociedad se limitan muchas veces a recoger la basura y precariamente. Ahora que conversamos y que la sociedad civil agrupa, y la sociedad, pero en este caso lo que se llama sociedad civil, yo veo que se preocupa mucho por grandes temas de la República Dominicana. Esto es un tema estructural. El tema del ahorro nacional, el tema del consumo, el tema de la vida del hombre común, es un asunto estructural que debe la sociedad civil tomar. Es decir, no dejarle solo todo a la autoridad del Estado, aunque el Estado sea responsable de toda parte de la variable. En lo que se refiere a las regulaciones, yo creo que sí, que el Estado tiene una gran responsabilidad. Sí. Y como te dije, al reordenamiento de las ciudades, la autoridad municipal, el alcalde y la sala capitular o sala de concejales, como se llama ahora, tiene mucho que ver en el ordenamiento de la ciudad. Yo creo que ha faltado mucho de eso. Sí. Eso lo estamos sufriendo a cada momento. Fíjate tú el problema que tenemos con el vertedero de Duquesa, que periódicamente se desordena y amenaza con contaminar más de la cuenta, porque de hecho contamina siempre. Y mira este asunto de los mercados, aquí lo que está pasando. A veces tú dices, bueno, no es cuestión de que construyan mercados, porque hay uno que está construido ya en Villa Consuelo y no lo habitan. Hay un tema con el asunto también que tiene que ver está estrechamente vinculado al transporte. Las personas
hay hogares en la República Dominicana donde no hay sanitarios. Ah, no, una cantidad enorme. Creo que hay un alto porcentaje. Un alto porcentaje de la población no tiene sanitario. Entonces, cuando estamos tratando de llevar la economía hacia la economía no de consumismo, sino una economía solidaria, tenemos que empezar por esos procesos. Pero oye bien, no solo... Porque eso no solo es pobreza. Ya. Oye, tú has tocado un tema. No, el asunto no es de tener sanitario, no. Sí. Porque tú aún teniendo sanitario, a veces tenerlo es peor que no tenerlo. No, pero es importante. ¿Sabes por qué? Déjame que decirte por qué. Por los sistemas sanitarios de la ciudad. Correcto. Aquí no se está construyendo los sistemas sanitarios. Correcto. Aquí hay ciudades, por ejemplo, la misma ciudad capital. Aquí todas las aguas, sin ascensores. Todas las aguas negras y los desechos humanos están siendo vertidos sobre el Mar Caribe. Sobre el Mar Caribe. De cañadas que tú ves en todo el malecón que van saliendo. El gran porcentaje del agua que consume la población en general, en sentido general, es agua fecal. Aquí hemos hablado, sí, de los pozos tubulares que tiene el acueducto y que al mismo tiempo se hacen sépticos en los edificios, y por ejemplo, que se mezclan las dos aguas. Y eso está estrechamente vinculado también con el fenómeno de la falta de agua potable. Es absurdo que en la ciudad no haya agua potable, siendo esto una isla rodeada de agua, pero al mismo tiempo de ríos alrededor, de grandes ríos. Fíjate lo que está ocurriendo en el Osama. Vamos a abordar ese tema y otros Bien. temas después de esta pausa, Juan Carlos. Bien. En asuntos de construcción tenemos la solución. Solución Ferretera Natera Tapia, en la calle Carmen Mendoza de Corniel, número 48, en el ensanche Quisqueya, con los teléfonos 809-526-5493 y 809-565-3141. Bien, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos con nosotros al amigo Juan Carlos Espinal para tratar el tema de los partidos políticos en la República Dominicana. ¿Es posible, Juan Carlos, de acuerdo a tu punto de vista, que haya una democracia desarrollada en el país con el problema que están enfrentando hoy los partidos políticos? Mira. Es decir, los partidos políticos divididos. El 50%, la deuda externa, es decir, los préstamos internacionales y la deuda acumulada en los últimos 50 años, está llevando a que el PIB alcance el 50%. O sea, va a llegar un momento en que nosotros no vamos a tener la posibilidad de pagar. En los próximos 10, 15, 20 años, nosotros no vamos a tener posibilidad de pagar, porque la economía no está produciendo. Es decir, no está produciendo para pagar la divisa que genera. No tiene capacidad para poder, está tomando préstamos para pagar. Ahora se está agotando, a tu entender, la capacidad de pagar los préstamos que hemos tomado. Correcto. No, llega al 50 por el 42% del PIB. En los próximos años llegará al 50%. Nosotros estamos hablando de cerca de que en los próximos 20, 25 años se van a ir agotando los recursos naturales en la República Dominicana. Y eso está estrechamente vinculado a los partidos políticos y a la sociedad misma. Mira, a raíz de la crisis económica internacional que tuvo que ver con los asuntos de la especulación, toda esa ola ha llegado a la República Dominicana. Los partidos políticos, así como los movimientos sociales, han venido a ser parte de una industria, como un ascenso social, para gente, profesionales incluso, que no tienen espacio en el sector privado, han tenido que ir hacia los partidos políticos. Y ese problema de los partidos políticos es que se ha empezado a privatizar los partidos políticos. Cuando tú observas la desaparición física de Balaguer en el Partido Reformista, es un tema muy serio que usted tiene que enfrentar, porque la derecha, que se agrupó alrededor del PLD después de 1995, no ha podido conjugar la posibilidad de producir y al mismo tiempo generar empleo, ¿no? La derecha, cuando hablo de la derecha, hablo del sistema, del status quo gobernante. Entonces, cuando tú observas, por ejemplo, que el PRD ha pasado a ser un partido, anteriormente Peña Gómez, un filósofo político, un intelectual, pasa a ser empresario. Tú dices, bueno, pero ¿qué interés deben tener los empresarios en la política? El control del Congreso.
¿Por qué el control del Congreso? Los empresarios han empezado a entender la posibilidad de financiar a dirigentes partidarios, hacer grandes alianzas y crear la condición de competir con su propio partido. Entonces, ¿qué está pasando en los partidos políticos? Que los empresarios y los financistas están compitiendo con los dirigentes de los partidos políticos. Y una cosa es ser empresario y otra cosa es político. Eso está haciendo mucho daño. Ese financiamiento está haciendo mucho daño porque no hay un tope. Tú puedes ser perfectamente, si con dinero, lo que tú quieras hacer en los partidos políticos. Hay unos topes, hay unos niveles, pero tú puedes hacer. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Nosotros estamos observando que los candidatos de ahora, del 2012, fueron los candidatos del año 2000. Sí. Eso tiene una explicación técnica. En el Congreso la rotación es muy mínima. No, la rotación no existe rotación y no va a existir rotación. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que las élites partidarias están creando un inmovilismo producido, que ese inmovilismo producido va a generar lo que está generando, lo que está produciendo la sociedad dominicana, un gran desencanto. Fíjate cómo el PLD pasa de ser 50-50-50 a sacar 37.8 en la pasada elección. Yo vuelvo a insistir en lo mismo, es que no tenemos regulaciones en el país. Todavía está en la fecha que aquí estamos discutiendo si aprobamos o no un marco jurídico para los partidos políticos. La ley de partidos políticos tiene más de 15 años en el Congreso y todavía los congresistas no ven la necesidad de que esto se apruebe. Mientras tanto, ¿qué es lo que prima a lo interno de cada partido? La voluntad de los que están dirigiendo. No hay la obligación, porque el marco jurídico no lo exige, de hacer primarias para elegir las autoridades. Así es. A veces la van a elegir, miren el Partido Reformista, ahora van a elegir las autoridades con unos supuestos delegados que tienen 30 años, que ya la mayoría se han muerto, otros se han ido del partido. Pero es capital que está operando. Entonces, urge en la República Dominicana establecer reglas del sistema político que no hay. ¿Tú sabes quién es que está dirigiendo los partidos políticos ahora? El Tribunal Superior Electoral. Mira, porque allá va que van a parar todas las listas que se producen. Los artículos, y se van a seguir produciendo porque los artículos... Porque no hay una regla. Va a haber mucha demanda ahora en los partidos políticos respecto hacia el Tribunal Superior Electoral, porque se van a parar mucho los artículos 214, 215, 216, 216, 217 de la Constitución de la República que apela a la igualdad. Es decir, cuando a un dirigente se le escamotee la posibilidad de avanzar, él va a tener la posibilidad de ir al Tribunal Superior Electoral. Y entonces se va a generar lo que está pasando en el PRD. En el PLD puede ocurrir, ya está ocurriendo en el Partido Reformista, pero con otras variables. Cuando dices, ¿cómo así? ¿El asalto a los partidos, el asalto a los locales? Sí, va a ocurrir. Está ocurriendo en el PRD. Ya cuando tú observas que la degradación, que la contaminación está llegando a unos niveles de confrontación física y de, el arbitraje de una tercera figura constitucional sobre los partidos políticos, entonces estamos entrando a una gran franja de un gran vacío democrático. ¿Por qué? Porque cuando tú observas la sociedad civil, una sociedad civil que no tiene un trabajo social hecho, una referencia, es decir, es un trabajo más que nada mediático y organizativo que depende mucho de las organizaciones internacionales que mandan a través de sus consultores algunas doctrinas, pero que esas doctrinas globales están enfrentando a la globalidad local. Es decir, estos individuos, estos muchachos no tienen acceso a la posibilidad de tener seguridad social, los dominicanos no tienen la posibilidad per se de tener una seguridad social de calidad, un salario de calidad. Apenas, si tú observas el pensamiento del empresariado, del CONEP, de un sector del CONEP, está hablando hoy de la cesantía, de la cesantía, está tratando de recortar los derechos laborales, y es una violación a los derechos humanos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando tú observas que quienes ganan las elecciones son los que están empleados, es decir, ya bien sean los ayuntamientos, los 55 ayuntamientos que dirige el PRD, esos son los líderes del PRD. Los que dirigen, los que son funcionarios, los ministros están compitiendo con los dirigentes, los ministros del PLD están compitiendo, del gobierno dominicano, están compitiendo con los compañeros del partido que no tienen un peso. Entonces, ¿cómo tú puedes competir con un ministerio? Y cuando te vas al Partido Reformista hay una cooptación clara. Entonces, no hay una definición clara. Y yo decía que los empresarios están muy interesados en controlar el Congreso.
Y ahí es que radica el aspecto de los préstamos internacionales. Es decir, hay un control específico por circunscripciones y por áreas en todo el país, en las principales 5 áreas de mayor votación: San Francisco de Macorís, Santiago, Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Azua y Barahona. ¿Tú te refieres a los empresarios? ¿Pero los empresarios de qué sentido? Bueno, el empresario... No, los empresarios que incursionan en la política. No, hay es obvio que en la República Dominicana el que más recursos tiene más ventaja en los partidos. Sí, pero yo no veo eso desde el punto de vista institucional, que las asociaciones de empresarios quieren dominar con eso. Fíjate que no, hablabas de la falta de transparencia. Al final de las elecciones fulano de tal invirtió tanto en tal candidato, y fulano de tal, no hay una transparencia, no hay una contabilidad. Es decir, entonces... lo que yo no veo es aquí el interés, la voluntad política para hacer cambios en el sistema político dominicano. Es que no puede existirla. Mira, la Cámara de Diputados en estos días aprueba el voto preferencial para los diputados. Eso es un canibalismo. Pero llega al Senado y lo paran. Bueno, porque... La ley de partidos políticos tiene 15 años ahí, no se aprueba. ¿Por qué? Porque muchas veces al que le conviene de manera coyuntural algo no quiere que se haga. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la sociedad dominicana? Lo que estamos creando aquí es un tapón, un problema que va a estallar en cualquier momento. Un dique. Mucha gente cree que se favorece, se beneficia con la destrucción de los partidos políticos de la oposición. Y eso es hasta un punto. Cuando aquí se desaten los demonios sociales por la situación socioeconómica que estamos viviendo, aquí no va a haber quien tenga la autoridad para parar eso. Y de hecho, hacia allá, exactamente, porque... Entonces, eso es una situación peligrosa. El tapón del transporte es una expresión de la visión sociocultural de la élite. Cuando tú hablas, los empresarios que hablan de restringir derechos laborales para generar más empleo, tú dices, bueno, por aquí hay un atraso conceptual muy fuerte. Bueno, pero es que si nos plegamos a eso, porque, mira, en una sociedad, cada quien jala para su lado, como dice. Cada quien busca sus propios intereses, y más en un país con los bajos niveles de desarrollo socioeconómico, de educación que tenemos, los altos niveles de analfabetismo, la pobreza extrema en que vivimos, la indigencia, la marginalidad. Cada quien es sálvese quien pueda. Ahora, el Estado entonces, ¿qué tiene que establecer? Tratar de establecer reglas de juego claras para que la gente lo cumpla y tener autoridad para hacerlo cumplir. Es que no hay un desarrollo económico suficiente. En la República Dominicana hay una cúpula muy pequeña, todavía el axioma de que muchos tienen mucho y pocos tú tienes nada se está explicando, y se explica, y eso expresa... Vamos a continuar, Juan Carlos, después de la pausa. Bien. En asuntos de construcción tenemos la solución. Solución Ferretera Natera Tapia, en la calle Carmen Mendoza de Corniel, número 48, en el ensanche Quisqueya, con los teléfonos 809-526-5493 y 809-565-3141. Continuamos. Vamos a ver, Juan Carlos, ¿qué va a pasar en la República Dominicana en las elecciones que vienen? Hay que tener una bola de cristal para adivinarlo. No. El panorama político no luce definido. Es muy sencillo, es muy sencillo y no es nada complejo. Se está articulando en función de la división del Partido Revolucionario Dominicano, una crisis interna generada a partir de una división de dos empresarios que no tienen una visión política. ¿Se está articulando qué? Una división en la sociedad dominicana, divide y vencerás. Entonces, ¿no te dice que se está articulando qué antes? Una división la lectura es, hay una división. ¿Dónde? En el PRD. Que se está articulando una división. Se está articulando totalmente al 2016. La división del PRD está hace tiempo. No, se va a profundizar, y va a ser llevado el PRD a unos niveles históricos más bajos. ¿Pero quién lo va a hacer llevar? Bueno, la misma dinámica del sistema. La dinámica del sistema es una triada. Hay una alianza Partido Reformista, PLD. La derecha está articulada en función de un mecanismo económico de poder, un mecanismo de control de las instituciones, y el PRD, que es posiblemente la única fuerza posible de poder disputar el poder al 2016,
va a llevar a Miguel Vargas ¿Y Maldonado. qué va a pasar en el PLD, por ejemplo? En el PLD no va a ocurrir nada, en el PLD va a haber una ¿O continuidad. algo tiene que ocurrir? No, ¿A Danilo repite? No hay reglas. O sea, Danilo vuelve a ser candidato. Bueno, no. Leonel Fernández, Entonces, el acuerdo de Danilo-Leonel, algo va a ocurrir. el acuerdo de Danilo-Leonel, que es un acuerdo de no acuerdo, tú regresas, yo regreso, mantenemos el inmovilismo abajo y continuamos con el apoyo de la clase, de la dirigencia media y el control del partido. Al tener el control del partido, van a dividir... O sea, que tú partes de que Leonel será nuevamente candidato. Sin duda, sin duda. Yo Entonces, no tengo la menor... Es que si tú observas no hay nada que... Okay. No hay nadie allí en el PRD, no hay nadie Entonces, allí. ¿cómo se van a dividir esos que se han lanzado a la presidencia? Reinaldo... No, Reinaldo, todos responden. el otro, ¿cómo se llama? El de turismo. Javier García. No. Eso es para apoyar a Leonel Fernández. Temístocles Montano. No, eso es para evitar el surgimiento en el PLD de una nueva fuerza. Porque al no existir reglas, el Partido de la Liberación Dominicana celebró un plebiscito que le dijo que no en un 33%. O sea, a tu juicio, todos los que están aspirando dentro del PLD ahora van a apoyar a Leonel. Sí, eso es para, Y entonces eso es recorriendo los heridos. ¿Y el grupo de Danilo, entonces, cómo? No, el grupo de Danilo irá a buscar a más senadores, más diputados, más síndicos, más regidores. ¿No tendrá precandidato a la presidencia? No, bueno, ellos están tratando de articular el candidato de la presidencia, pero el candidato de la presidencia que ellos están articulando en este momento es Leonel Fernández, porque el acuerdo es ese. La gente de Danilo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay un combate interno, hay un combate natural interno. ¿Y Reinaldo entonces? No, Reinaldo responde a las directrices de otros conceptos. El líder de ese partido, el líder político de este país es Leonel Fernández. En función clara, llana, mirándolo 3 años, 2 años antes. Leonel Fernández ha articulado y es el principal capital político, lo tiene él. Entonces tú consideras que va a haber un acuerdo Ya lo hay. entre Danilo Ya lo hay. y Leonel Ya para lo que hay. en esta ocasión Danilo obtenga la mayoría en el Congreso. Correctamente. Y va a haber una lucha en el comité político, eso se va a ver ahora en el Congreso, en las elecciones internas, como la fuerza, tanto la de Leonel como la del presidente de la República, van a tener equilibrios de fuerza. Y, Ok, entonces tú partes de que eso va a ser así. Ok, Sí. y en el PRD entonces, No, Miguel Vargas candidato. Sí, Miguel Vargas candidato, Y con una profunda división. ¿Y el otro grupo? ¿Cuál grupo? El grupo de Abinader, de Hipólito Mejía. Va a dividir el voto y el PRD se verá disminuido y en su más máxima expresión, y eso va a permitir que Leonel Fernández se cuele con el apoyo del Partido Reformista. Amable tratará, y Hipólito con su alianza soterrana, tratarán de, en el Partido Reformista, tratar de que no va a superar a don Carlos. Eso no va a ser posible, como no va a ser posible lo que de Hipólito respecto de Miguel, y eso va a generar que se cuele de nuevo en Leonel Fernández. ¿Por qué? Danilo Medina va a apoyar a Leonel Fernández, porque Danilo Medina está en este momento en su campaña electoral hacia el 2020. Es decir, Interesante, oye, Juan Carlos. no, pero es así, es lleno, es llano. Prácticamente a 3 años de las elecciones y ya tú haces la... Yo no, Danilo ha visitado la mayoría de las provincias o municipalidades en su campaña. Es una campaña política. Es decir, Danilo. aparte de que es un ejercicio Pero político. tú dices que Danilo no va a ser candidato. No, pero él está haciéndole la campaña política al 2016 a los senadores, a los regidores, a los diputados, a mayor control del partido. La percepción que yo estimo en este caso de Danilo es que él va a los pueblos no a hacer contacto político, sino que ha ido a reunirse con sectores, ha hecho ya Es que él no es visitador a médico. 243 Es que Danilo no toca una orquesta. No, pero ahí me consta que él va Tú eres a reunirse, político y tú vas a reunirse Montecristi con a eso. productores. Sí, es un ejercicio presidencial. Incluso ni le avisa a las autoridades. No. Es un ejercicio político fundamentalmente. Danilo Medina y en el PLD es una escuela de arriba abajo de políticos, fundamentalmente política. En la política no tiene nada que ver con lo que diga la minoría, es lo que se hace lo que conviene. El PLD tiene esa filosofía. Entonces, para ganar, habrá que haber una unidad. Si Danilo no se une, a Leonel no gana. Esa es una expresión un poco maquiavélica, eso de que solo se hace lo que conviene. Bueno, eso es lo racional, eso es lo que hizo Balaguer. Sí, pero el asunto es definir la palabra conviene. Lo que conviene, ¿a quién? Hablo de la pregunta que me haces. Porque podría ser lo que conviene al país, bueno, o lo que me conviene a mí, bueno, o lo que le conviene a mi grupo. Sí, pero eso es lo ideal. Esa expresión nunca me ha gustado a mí mucho. Eso de que
solamente yo hago lo que conviene. Quizá yo esté de acuerdo con usted. O sea, lo que conviene a quién. Héctor, quizá yo esté de acuerdo contigo. Muchas veces, por ejemplo, tú emplear el presupuesto de la República en clientelismo y en instrumentos para buscar votos. Porque eso puede que me convenga a mí y a mi partido, pero le conviene al país. Usted acaba de decir que no hay reglas. Le conviene al país. Perdón, acaba de decir que no hay reglas. ¿Qué es lo que le conviene al PLD que se divida al PRD? Pero ¿qué es lo que le conviene? Pero eso entonces ahí entramos en el asunto del desordenamiento que hay en la República Dominicana. Bueno, eso es otra cosa. De la falta de reglas. Pero es otro tema. Porque entonces cada quien hace lo que le conviene y se vuelve un pandemonio. Es que la sociedad civil y la izquierda, la minoría de izquierda, la sociedad civil, los religiosos... Porque, por ejemplo, tienes ahora que los empresarios quieren modificar el Código de Trabajo. Bueno, lo que le conviene a ellos es quitar todas las prestaciones. Bueno, ya... Porque así tienen más beneficios. Ahora, ¿qué le conviene al país? Que eso ocurra. Bueno, pero ellos van a seguir, es que ellos se van a seguir beneficiando aún no quiten la cesantía. Ahora, ahí entonces hay un asunto de concepción. O sea, si lo que conviene es trabajar por el desarrollo de la nación o si lo que conviene es trabajar por el beneficio mío particular. Bueno, yo pienso que el 2016, la misma lógica que se impuso en el año 2000 respecto de los candidatos Danilo Medina y Hipólito Mejía, que se repitió en el año 2012, se va a repetir en el 2016. Y ya lo dijo el presidente del PLD, será hasta el 2034. Esa lógica de cuando tú observas que la lógica de la élite piensa al 2034, no estás relajando, te está diciendo lo que yo te estoy diciendo que no lo puedo decir en público, que es el asunto de la división. Él observa, tú eres un analista, tú eres un observador. Yo pienso que en la República Dominicana ha llegado el momento de que pensemos un poco en el desarrollo integral del país. Pero eso está en la base de los partidos que no tienen la oportunidad de desarrollar eso. De que tratemos de evitar esas ideas de que yo destruyendo al otro es que me voy a salvar. El sistema democrático requiere del pluralismo, requiere de partidos políticos fuertes. Estamos de acuerdo, pero no hay pluralismo. Los partidos políticos son el sostén de la democracia. Son la génesis. Pero mientras tú tengas salarios en el sector privado de hambre, tú no vas a poder tener individuos que puedan articular en función de un desarrollo humano. Es decir, es un tema muy complejo, que es un tema, vamos a ver, es un tema de seguridad social. Es un tema... Sí, porque, bueno, tú podrías hacer la teoría del huevo, el huevo o la gallina, ¿cuál fue primero? Y quedarte en ese círculo vicioso. Ahora, yo pienso que los sistemas democráticos se nutren de la fortaleza de los partidos políticos. Donde quiera que se han destruido los partidos políticos, impera el caos y es sustituido, y después de ese caos, entonces lo que viene es una mano fuerte, una dictadura. Entonces aquí tenemos que evitar que haya un estallido social. ¿Cómo? A través de que los partidos puedan ejercer su actividad, su vida de manera democrática. Héctor, es que no estamos... Es que no es necesariamente un estallido social, es que posiblemente se vaya del control de los partidos políticos lo que está ocurriendo en el Partido Reformista y surja, existe otra posibilidad. Te tengo una buena noticia. ¿Cuál es la posibilidad? Puede suceder que en el Partido Reformista, dentro de la lógica, no es lógico, no es factible, pero surja un dirigente que tenga los principios de Balaguer, que tenía... Sobre la base del caos, todo lo que pueda surgir es negativo. Entonces tú estás planteando lo que yo estoy planteando. Yo pienso que tenemos que profundizar la institucionalidad del país. ¿Pero cómo? A través de crear los mecanismos necesarios para que eso ocurra. Yo pienso que el Congreso, fíjate que el Congreso Nacional, ha sido muy ágil en algunas cosas. Y tengo que felicitar a la Cámara de Diputados sobre todo. Allá se ha notado un dinamismo sobre muchos proyectos de ley que han tenido salida y que benefician al país. Sin embargo, en otros aspectos, en lo que se refiere sobre todo a la reforma política de la República Dominicana, a la nueva ley electoral, a la nueva ley de partidos políticos, al control de los recursos que da la Junta Central Electoral, que ese es otro tema. ¿Para qué han servido los recursos que da la Junta Central Electoral a los partidos? Sencillamente para enquitar cúpulas en la dirección de esos partidos que eliminan, lo primero que hacen es eliminar la democracia interna. Así es. Y prolongarse todo el tiempo que puedan ahí, utilizar esos recursos para hacer una burocracia interna, de suerte que no haya rotación en la dirigencia, no haya renovación. Mira lo que pasó al PSOE en España, fue fundamentalmente esa crisis
esa crisis de la economía española, de la privatización que se generó aquí, empezó en 1990, empezó el problema de la privatización. Ya ahora quieren no solamente privatizar el agua, sino los partidos políticos. Y ese es fundamentalmente uno de los principales problemas, porque apenas el 50% de la población tiene seguridad social. ¿Privatizar los partidos? Sí, los partidos políticos están privatizados, porque es que los sistemas políticos, yo puedo definir quién va a ganar la circunscripción 2 del PLD, yo te lo puedo decir hoy. Yo te puedo decir quién va a ganar la 1 hoy. Yo te puedo decir qué candidato del Partido Reformista puede ganar en función de lo que estamos hablando con la alianza con el PLD. Te puedo decir, te puedo hacer un análisis a largo plazo del PRD. Miguel Vargas es un hombre que está... privatizado. ¿Quién es el dueño? El Gran Capital. El Gran Capital está ocultando los partidos políticos. El Gran Capital. El Gran Capital. Capital. El Gran Capital está ocultando, está comprando los congresos, está comprando los préstamos. ¿Cuál es el Gran Capital? La gran empresa, los que de alguna manera durante los últimos 50 años saltan hoy día que hay que quitar la cesantía a los trabajadores. Esos están beneficiándose conjuntamente con las oligarquías partidarias. Y las oligarquías partidarias, conjuntamente con las oligarquías privadas, están desdeñando, por ejemplo, los procesos liberales de los partidos, a los dirigentes liberales. Y hay un ataque directo en este momento, como nunca, al sector liberal del país, al sector democrático, como nunca. ¿Y dónde tú crees que conducirá eso? Bueno, tú dices debilidad de las instituciones, debilidad del sistema partidario, a mayor abstención, fortaleza del Gran Capital. ¿A dónde conduce eso? A la disminución. Vamos a tener presidente con 22% en algún momento, como ocurre en Ecuador, como ocurre en Bolivia. Vamos a tener presidentes con 22% en lugar del 48%. Bueno, eso hacia allá que va, hacia allá que se dirige. Habría que cambiar el sistema de doble vuelta, entonces. Sí, porque el truco es la doble vuelta. Entonces, ¿cómo es posible que con 22%? Bien. Bueno, entonces no hay reglas. Vamos a continuar en una próxima ocasión con el amigo Juan Carlos, que plantea temas interesantes. Vamos hasta este programa lo vamos a repetir el sábado también. El próximo lunes. No, porque este programa se transmite los lunes, los miércoles y los viernes. Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños.